Muy buenos días. En este video presento la tercera parte de la formación de los cometas. Elementos que nos demuestran que los cometas fueron formados de la Tierra y que el agua de los cometas es de la Tierra y no que las cometas trajeron el agua a la Tierra. Porque si fuera así, todos los planetas deben tener una cantidad enorme de agua. Entonces vamos a estudiar detenidamente los últimos elementos que nos comprueban esta situación, cómo los cometas salieron en todas direcciones porque la Tierra estaba girando y al romperse en todas partes, como una costura de béisbol, salieron el agua y meteoritos, bueno, muchas piedras, y se convirtieron en piedras, en meteoritos y cometas. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que les guste este video y el próximo video nos meteremos en otras consecuencias del diluvio universal. Muchas gracias. Veamos algunas características especiales. Las direcciones aleatorias del perihelio. Los cometas fueron lanzados en todas las direcciones porque la ruptura rodeó la Tierra en rotación y cruzó casi todas las latitudes. Direcciones e inclinaciones de la órbita. Dos poblaciones separadas. Los materiales cometarios de baja velocidad, lanzados en cualquier dirección desde la Tierra, recibieron la mayor parte de su velocidad orbital de alta velocidad prograda de la Tierra, 30 km por segundo, alrededor del Sol. La Tierra, por definición, tiene un ángulo de inclinación cero. Esta es la razón por la que casi todos los cometas de periodo corto son progradados y tienen ángulos de inclinación bajos. Los materiales cometarios lanzados con velocidades mayores que la velocidad orbital de la Tierra viajaron en todas direcciones. Los cometas se dividen en tres según sus órbitas: periodo corto, periodo intermedio y periodo largo. El periodo corto son de menos de 100 años de retorno, son 737 identificados. Periodo intermedio de 100 a 700 años son 104 identificados. Y periodo largo, mayor de 700 años, son 298 identificados. De los hay también en dirección orbital progrado que van en la misma dirección que la Tierra y retrógrado que van en dirección contraria a la órbita de la Tierra. Los progrados son 97% y los retrógrados solamente son del 3%. Los progrados están ampliamente dispersos el 58% y solamente el 42% de los retrógrados. El material lanzado desde la Tierra, que más tarde formó cometas, ¿tuvo suficiente velocidad para atravesar la atmósfera, escapar de la gravedad de la Tierra y entrar en órbitas grandes, incluso retrógradas? Según la teoría de la hidroplaca, el agua presurizada por el peso de 100 kilómetros de roca lanzaría cometas desde la superficie de la Tierra a solo 5 kilómetros por segundo. Para escapar de la gravedad de la Tierra y entrar en una órbita circular alrededor del Sol, se requiere una velocidad de lanzamiento de 11.5 kilómetros por segundo. Sin embargo, para entrar en una órbita casi parabólica o retrógrada, se requiere una velocidad de 50 kilómetros por segundo. Las fuentes del gran abismo fueron lo suficientemente poderosas como para alcanzar esas velocidades. Para apreciar la enorme y alucinante energía en el agua subterránea, se requiere comprender el bombeo de marea, el agua supercrítica y el origen de la radioactividad de la Tierra. La atmósfera de la Tierra ofrecería comparativamente poca resistencia a tales velocidades. En segundos, las fuentes pulsantes y de chorro empujarían la delgada atmósfera a un lado. Ahora veamos la familia de Júpiter, los cometas de la familia de Júpiter. Una bala disparada directamente hacia arriba disminuye a una velocidad casi cero cerca de la parte superior de su trayectoria, su punto más alejado de la Tierra. Un cometa también se vuelve muy lento cerca de su afelio. Si el afelio de un cometa está alguna vez más cerca de Júpiter durante cualquiera de las órbitas de Júpiter, la gran gravedad de Júpiter tirará del cometa casi estacionario completamente hacia Júpiter durante un largo tiempo que el cometa está cerca de su afelio. Incluso el plano orbital del cometa está constantemente alineado con el de Júpiter. Por lo tanto, los afelios de los cometas de periodo corto tienden a ser atraídos hacia la órbita casi circular de Júpiter, independientemente de si el afelio está dentro, fuera
por encima o por debajo de ese círculo. Cuanto más cerca está el afelio de un cometa de la órbita de Júpiter, más rápida es su atracción. También se puede pensar que la masa de Júpiter se extiende en un aro imaginario a lo largo de la órbita circular de Júpiter. Los cometas sienten más atracción hacia la parte más cercana del aro. El examen estadístico de todos los avistamientos históricos de cada órbita, casi 500, de cada cometa de la familia de Júpiter confirma este efecto. La teoría de la hidroplaca coloca la fuente de los cometas en la Tierra dentro de la órbita de Júpiter. Por lo tanto, muchos cometas alcanzan sus velocidades más lentas dentro de unas pocas unidades astronómicas del aro de Júpiter. Miles de años de suaves tirones gravitacionales por este aro han reunido a la familia de Júpiter. Aunque Júpiter a veces destruye cometas o los expulsa del sistema solar, muchos cometas de su familia permanecen, porque fueron lanzados recientemente. Un efecto similar, pero más débil, está formando la familia de Saturno. Veamos ahora cómo se componen los cometas. Cuando las fuentes del gran abismo entraron en erupción, las rocas fueron aplastadas, erosionadas y a veces reducidas a arena. Mezclados con esos desechos, había minerales que se forman solo en presencia de agua líquida hirviendo, tales como la cuba. También es común en los cometas el sodio, porque la sal de la cámara subterránea contiene sodio. Los compuestos orgánicos, incluidos el metano, el etano, el aminoácido glicina y otros compuestos complejos, se encuentran en los cometas, porque esa agua contenía vegetación pulverizada de bosques anteriores al diluvio, así como bacterias y otros rastros de vida. Los cometas son ricos en hidrógeno pesado, porque en las aguas de la cámara subterráneas estaban aisladas de otra agua en el sistema solar. Nuestros océanos tienen la mitad de la concentración de hidrógeno pesado que tienen los cometas. Entonces, si la mitad del agua de los océanos de hoy provenía de las cámaras subterráneas, entonces casi todo el hidrógeno pesado provenía de las cámaras subterráneas. Debido a que el oxígeno molecular se disuelve y satura las aguas superficiales de la Tierra, y el agua en los cometas proviene de la Tierra, no es sorprendente que el hielo en el cometa 67P obtenga óxido disuelto. Existen 6 materiales sorprendentes descubiertos en el cometa Tempel 1 por la misión Deep Impact en 2005. Los silicatos, que constituyen aproximadamente 95% de la corteza terrestre y contienen oxígeno considerable. Ambos son raros en el vacío cercano del espacio. Se encontraron silicatos cristalinos que no podrían haberse formado en el espacio exterior, a menos que la temperatura alcanzara 700 grados centígrados y luego se enfriaran lentamente bajo cierta presión. También se encontraron minerales que aparentemente se forman solo en agua líquida, como carbonatos de calcio, piedra caliza y arcilla. También se encontró material orgánico de origen desconocido, sodio, que rara vez se ve en el espacio, sociedad muy fina como polvo de talco que estaba a decenas de metros de profundidad en la superficie del cometa. El cometa Tempel es esponjoso y extremadamente poroso. Contiene aproximadamente un 60% de espacio vacío. Solo la teoría de la hidroplaca parece explicar la textura esponjosa y porosa de los cometas. Silicatos cristalinos, arcillas, carbonatos de calcio, material orgánico, sodio, oxígeno y, por supuesto, agua líquida. Las partículas de polvo traídas a la Tierra por la misión Stardust en 2006 también eran cristalinas y contenían orgánicos y agua. Ahora analicemos los pequeños cometas. Las gotas fangosas lanzadas con las velocidades más lentas no podían alejarse de la Tierra, por lo que sus esferas de influencia más pequeñas producían pequeños cometas. Sus órbitas alrededor del Sol tienden a cruzarse con la órbita de la Tierra más a principios de noviembre que a mediados de enero. Debido a que los cometas pequeños han estado cayendo en la Tierra durante unos 5.000 años, poca del agua de nuestro océano proviene de ellos o de cualquier cometa. Pocos cometas pequeños pueden llegar a Marte. Ahora analicemos las corrientes recientes de meteoros, edades de los cráteres. Los cometas en desintegración producen corrientes de meteoritos. Si las corrientes de meteoros tuvieran más de 10.000 años, las partículas en ellas se clasificarían por tamaño. Las partículas de polvo de menos de una 100 milésima de centímetro
de diámetro forman una gran nube en forma de disco que orbita el Sol entre las órbitas de Venus y el cinturón de los asteroides. Las fuerzas que actúan sobre estas partículas de polvo, llamadas el efecto Poynting-Robertson, deberían girar en espiral, la mayoría de ellas hacia el Sol en menos de 10.000 años. Las fuerzas conocidas y las fuentes de reposición no pueden mantener esta nube, por lo que el sistema solar tiene probablemente menos de 10.000 años. Con el efecto Poynting-Robertson, los rayos del Sol golpean pequeñas partículas que orbitan alrededor del Sol, haciéndolas más lentas, por lo que giran en espiral hacia el Sol. Por lo tanto, la radiación y la gravedad del Sol actúan como una aspiradora gigante que atrae alrededor de 100.000 toneladas de micrometeoroides por día. Un cometa en desintegración se convierte en un grupo de partículas llamada corriente de meteoritos. El efecto Poynting-Robertson hace que las partículas más pequeñas en una corriente de meteoritos giren en espiral hacia el Sol más rápidamente que las partículas más grandes. Después de unos 10.000 años, estas órbitas deberían estar visiblemente segregadas por tamaño de partícula. Debido a que esta segregación generalmente no se ve, las corrientes de meteoros son probablemente un fenómeno reciente. También se han descubierto enormes cantidades de partículas microscópicas de polvo alrededor de algunas estrellas. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la evolución estelar, esas estrellas tienen muchos millones de años, por lo que el polvo debería haber sido eliminado por el viento estelar y el efecto Poynting-Robertson. Hasta que se descubre algún proceso que continuamente resuministre grandes cantidades de polvo, uno debe considerar si los millones de años son imaginarios. Debido a que esto no se ve, las corrientes de meteoros y los cometas deben ser menores de 10.000 años. Solo la teoría de la hidroplaca afirma que los cometas comenzaron esto recientemente, hace más o menos 5.000 años. Los cráteres de impacto en la Tierra también son recientes. Hablemos ahora del agua subterránea. ¿Habría suficiente agua para producir todos los cometas que tuvo el sistema solar? Consideremos, los océanos de la Tierra contienen 1.43 por 10 a la 9 kilómetros cúbicos de agua. Si el cometa Tempel 1, el cometa medido con mayor precisión, es típico de todos y tiene una densidad de aproximadamente 0.62 gramos por centímetro cúbico, se han observado más de 1.000 cometas con suficiente detalle para calcular sus órbitas elípticas. Si inicialmente se lanzaron 50.000 cometas, muchos de los cuales escaparon del sistema solar o fueron destruidos, y su radio promedio fue de 4.9 kilómetros, entonces contenían aproximadamente un 250º del agua de ahora de los océanos. Con una fracción tan pequeña del agua de la Tierra requerida, el agua en los cometas podría haber venido fácilmente de la Tierra. Ahora analicemos el lado cercano de la Luna. Los terremotos lunares, los flujos de lava y las grandes cuencas de múltiples anillos se concentran en el lado de la Luna que ahora siempre mira hacia la Tierra. Antes del diluvio, la Luna era relativamente suave y es probable que un lado no siempre estuviera frente a la Tierra. Aproximadamente 5 días después de que las fuentes de las grandes profundidades entraron en erupción, el 1.2% de los escombros rocosos impactaron la Luna en un área pequeña, en algún lugar del lado delantero de la Luna. Esto cambió la inercia de la Luna y causó que la Luna oscilara como un péndulo en descomposición que se balancea sobre la Tierra. Eventualmente, el estiramiento de marea de la Luna eliminó la mayor parte de su energía de giro, por lo que las oscilaciones disminuyeron y la Luna se estabilizó gravitacionalmente, donde el lado más denso y pesado de la Luna ahora siempre se enfrenta a la Tierra. 5 grandes y densas concentraciones de masa, llamadas mascones, fueron descubiertos en 1968, justo debajo de la superficie en el lado cercano de la Luna de hoy. La Luna ha sido fuertemente bombardeada. Si estos impactos eliminaran solo el 6% de la energía orbital de la Luna, el periodo orbital previo del diluvio de la Luna habría sido de 30 días, visto desde la Tierra.
Si la duración de un mes fuera exactamente de 30 días y la Luna estuviera en una órbita circular antes del diluvio, solo el 1.2% de los escombros necesitarían impactar la Luna para darle el mes actual de 29.5 días y 0.055 de excentricidad, órbita ligeramente elíptica. En estos 3 videos hemos visto muchísimos elementos que nos confirman que los cometas son producto de la Tierra. La gente generalmente se sorprende de cuántas teorías intentan explicar los orígenes de los cometas. Irónicamente, la mayoría de las teorías explican los hechos mejor que la teoría actualmente en boga, la teoría de la nube de Oort. Tener una sola teoría popularizada o enseñada, generalmente como un hecho, conduce a su dominio y continuación como la única teoría enseñada, a pesar de un número creciente de problemas científicos. Thomas Kuhn escribió el libro preeminente sobre cómo funciona la ciencia. En él muestra que tales monopolios continúan en la ciencia a menudo durante siglos, hasta que surgen nuevas pruebas sorprendentes junto con una teoría que explica mejor toda la evidencia. Entonces comienza un lento proceso de reeducación, acompañado de hostilidad de aquellos cuyos ingresos, poder, orgullo y prestigio están arraigados en la vieja teoría o paradigma. Si mientras se conduce por el país se encuentran más y más detalles que contradicen su mapa, podría sospechar que hizo un giro equivocado en alguna parte. Admitir un error puede ser difícil y retroceder y encontrar el camino correcto puede consumir tiempo y combustible. En la ciencia, los cambios de paradigma son costosos y lentos, dañan algunas reputaciones y negocios e incluso destruyen las principales visiones del mundo de ciertos segmentos de la sociedad. Algunos resisten enérgicamente los cambios fundamentales en el pensamiento, pero son inevitables si la evidencia científica apoya esos cambios. La nueva evidencia genera nuevas teorías y el ciclo de pruebas comienza de nuevo. Sin embargo, cuando solo se enseña una explicación y rara vez se cuestiona, el ciclo se detiene. En la ciencia nunca debemos pensar que tenemos una respuesta final o probada. Entonces hemos presentado evidencias de que los cometas surgieron de la Tierra hace 5100 años en el diluvio universal. Por eso siguen habiendo cometas, porque se iniciaron hace muy poco. Y los que quedan desaparecerán en menos de 5000 años. Bueno, vamos ahora a explicar que cuando la ciencia se cierra, se vuelve dogmática, y es lo que está pasando con la ciencia normal. No están viendo la evidencia del diluvio universal y los avances que lograríamos tener. Todos los descubrimientos que se han hecho sobre los cometas han sido fabulosos. Véanlos detenidamente y lo que resulta en su correcta comprensión es que salieron de la Tierra y no al revés. Bueno, muchas gracias por su atención. Seguiremos presentando nuevas consecuencias del diluvio universal. Muchas gracias.